Hola, amantes de la música y de las historias inspiradoras de quienes se atreven a vivir su pasión al máximo. Hoy nos adentraremos en el mundo de Alejandro Fernández, un cantante que ha tocado el corazón de millones con sus rancheras mexicanas y sus conmovedoras baladas pop. Él es El Potrillo, heredero de un gran legado musical, pero también un espíritu libre que ha forjado su nombre en la historia de la música latina con su talento y su corazón aguerrido. Si aún no te has suscrito, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte historias como esta. Acompáñame a explorar la trayectoria de Alejandro Fernández desde sus días difíciles en Guadalajara hasta la fama en los escenarios más importantes del mundo. Bajo la brillante luz del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en 1997, Alejandro Fernández, a sus 26 años, se erigió como un símbolo viviente de la cultura mexicana. Con un sombrero ladeado y una voz profunda, cantó las primeras notas de Si tú supieras, una canción que no solo fue un éxito, sino también una declaración de amor y dolor. El público, desde jóvenes inmersos en la emoción hasta ancianos recordando las rancheras de sus antepasados, se puso de pie y aplaudió, como si presenciara el renacimiento de una tradición. El álbum Me estoy enamorando catapultó a Alejandro de estrella ranchera a estrella internacional, con más de 3 millones de copias vendidas, consolidándolo no solo como el hijo del legendario Vicente Fernández, sino como un artista por derecho propio. Pero esa gloria, como los vastos campos de agave bajo el sol de Guadalajara, siempre esconde las espinas de la presión y el sacrificio. Como El Potrillo, el joven caballo de la familia Fernández, Alejandro carga sobre sus hombros las esperanzas de una nación, de una familia y de sí mismo. Detrás de su encantadora sonrisa y su voz conmovedora, se esconde un hombre que ha tenido que luchar contra la enorme sombra de su padre, con traumas personales y con decisiones que han cuestionado al mundo entero. ¿Qué le sucedió realmente al hombre alguna vez conocido como el nuevo rey de la ranchera? ¿Qué lo llevó, en sus momentos más oscuros, a tomar decisiones que podrían cambiar su vida? Acompáñenme en la historia de Alejandro Fernández para descubrir no solo sus gloriosas glorias, sino también los rincones oscuros que han forjado su verdadero ser. Esa pregunta, como una triste melodía ranchera que resuena en la noche, nos guiará a través del tumultuoso viaje de Alejandro. Desde su infancia en una familia pobre de Guadalajara, pasando por la brillante cima de su carrera, hasta los momentos en que tuvo que enfrentarse a sí mismo. Esta no es solo la historia de un cantante, sino la de un alma que anhela la libertad, que se atreve a vivir fiel a su pasión y corazón, incluso si el precio a pagar a veces es demasiado alto. Alejandro Fernández Abarca nació el 24 de abril de 1971 en Milnovecintzen, Guadalajara, Jalisco, México, una ciudad famosa por su música de mariachi y sus exuberantes campos de agave. Pero la vida de Alejandro no comenzó en el candelero, sino en las dificultades de una familia humilde. Su padre, Vicente Fernández, aunque se convertiría en una leyenda de la ranchera, era en aquel entonces un músico con dificultades económicas, que actuaba en bares y festivales locales para mantener a su familia. Su madre, María del Refugio Abarca, o Doña Cuca, fue una mujer fuerte que dedicó su vida a sustentar a Alejandro y a sus hermanos, Vicente Jr. y Gerardo, durante sus años de vacas flacas. La familia Fernández vivía en una pequeña casa en un barrio obrero de Guadalajara, donde las comidas a veces consistían en tortillas y frijoles. De niño, Alejandro presenció las dificultades de sus padres, las largas noches en que Vicente llegaba a casa, ronco después de las presentaciones, y las veces que Doña Cuca remendaba ropa vieja para que los niños tuvieran algo que ponerse. Pero en medio de estas dificultades, la música se convirtió en su guía. Las rancheras de su padre, las canciones populares mexicanas que sonaban en la vieja radio de la cocina, nutrieron el alma de Alejandro, inculcando en él el amor por la música incluso antes de que pudiera hablar. El mayor dolor de la infancia de Alejandro llegó cuando la familia enfrentó acontecimientos personales.
Aunque no perdió a su madre como muchos otros, Alejandro presenció la tensión en la relación de sus padres, a medida que la carrera de Vicente comenzaba a despegar, pero también trajo consigo presiones financieras y emocionales. En una ocasión, cuando Alejandro tenía 7 años, su padre se fue de casa durante varias semanas para actuar en Estados Unidos, dejando a la familia en una situación desesperada. Doña Cuca, con un amor inmenso, intentó ocultar las dificultades a sus hijos, pero Alejandro, sensible desde pequeño, percibió la ansiedad en la mirada de su madre. Esos momentos quedaron grabados en su mente, dejándole una sensación de inseguridad, el miedo a quedarse atrás. Para ayudar a su familia, Alejandro, desde pequeño, realizó trabajos esporádicos. Vendía periódicos en las calles de Guadalajara, de pie bajo el sol abrasador para ganar unos pesos. Algunos días acompañaba a su padre a los festivales locales, ayudando a cargar instrumentos o vendiendo entradas para los espectáculos de Vicente. Estas experiencias, aunque difíciles, forjaron en Alejandro una voluntad de hierro. Aprendió que nada es fácil y que la música, si bien su mayor pasión, es un camino espinoso. La infancia de Alejandro, como una ranchera triste pero vibrante, fue la base de la resiliencia y la pasión feroz que lo llevarían a los escenarios más importantes del mundo. La trayectoria musical de Alejandro Fernández comenzó como una pequeña llama, encendida por las melodías de su padre, pero pronto cobró luz propia. De niño, Alejandro solía estar entre bastidores, viendo a su padre interpretar rancheras conmovedoras frente a miles de espectadores. A los 5 años, subió al escenario por primera vez en un concierto de Vicente en San Luis Potosí, cantando Alejandra, una canción escrita especialmente para él. A pesar de su voz áspera y sus piernas temblorosas, ese momento despertó en Alejandro un sueño. Quería ser cantante, no solo para seguir los pasos de su padre, sino para contar su propia historia. La verdadera oportunidad llegó en 1991, cuando Alejandro, a los 20 años, fue invitado por su padre a grabar un dueto, Amor de los Dos, para un álbum de Vicente. La canción, que combinaba la potente voz de su padre con la juvenil y emotiva voz de Alejandro, llamó la atención rápidamente. Sony Music, reconociendo el potencial de El Potrillo, lo contrató poco después. En 1992, Alejandro lanzó su álbum debut, Alejandro Fernández, con canciones rancheras tradicionales como Necesito olvidarla. Este álbum, aunque no fue un gran éxito, marcó el surgimiento de una nueva voz que transmitía tanto el legado de su padre como la frescura de la generación más joven. El mentor más importante en la carrera de Alejandro fue su padre, Vicente Fernández. Vicente no solo fue una inspiración, sino también un mentor, enseñándole a cantar con el corazón, a transmitir emociones a través de cada nota. Pero Vicente también era estricto, recordándole siempre a Alejandro que tenía que hacerse un nombre, que no podía vivir a la sombra de su padre para siempre. Además de Vicente, el productor Pedro Ramírez también jugó un papel importante, ayudando a Alejandro a forjar su estilo musical en sus primeros años, combinando la ranchera tradicional con elementos modernos para atraer a un público joven. Las dificultades iniciales no fueron pequeñas. Alejandro enfrentó la presión de ser el hijo de Vicente Fernández, una sombra gigante que muchos creían que nunca superaría. Los críticos a menudo lo comparaban con su padre, quejándose de que su voz carecía de la fuerza típica de la ranchera tradicional. Además, Alejandro lidiaba con su propia falta de confianza. En una ocasión, compartió que durante sus primeras presentaciones a menudo temblaba tanto que casi dejaba caer el micrófono. Pero fue su sinceridad y pasión lo que lo mantuvo en marcha. Pasó horas en el estudio, practicando para perfeccionar su voz y aprendiendo constantemente de grandes artistas como Juan Gabriel y Luis Miguel. Esa perseverancia, combinada con su capacidad para conectar emocionalmente con su público, ayudó a Alejandro a afirmarse gradualmente, abriendo camino a alturas deslumbrantes. La década de 1990 y principios de la década de 2000 fue el período en el que Alejandro Fernández se convirtió en un ícono de la música latina.
no solo en México, sino en todo el mundo. En 1997, con el álbum Me estoy enamorando, Alejandro dio un giro histórico al género de la balada pop, trabajando con el productor Emilio Estefan. El álbum, que incluía canciones como Si tú supieras y En el jardín, no solo alcanzó el número 1 en las listas latinas, sino que también vendió más de 3 millones de copias, llevando el nombre de Alejandro más allá de las fronteras de México al público de Estados Unidos, Europa y Asia. Esta fue la primera vez que un artista de ranchera se fusionó con éxito con el pop, abriendo una nueva era para la música latina. El logro más notable de Alejandro es quizás su capacidad para preservar el legado de la ranchera, a la vez que innovaba para atraer a un público moderno. Su álbum de 2003, Niña Amada Mía, que incluía éxitos rancheros como Mátalas, se convirtió en un fenómeno, consolidándolo como algo más que un cantante pop, sino también como un digno sucesor de su padre. Sus presentaciones en prestigiosos escenarios como la Plaza de Toros de la Ciudad de México y el Madison Square Garden de Nueva York agotaron las entradas, cautivando a decenas de miles de personas con su profunda voz y su emotiva interpretación. En el año 2000 ganó su primer Grammy Latino por Entre tus brazos, un testimonio de su talento e influencia. Lo que distingue a Alejandro es su sinceridad y cercanía. Su voz, ya sea potente en sus rancheras o tierna en sus baladas, siempre es profundamente emotiva, como si contara su propia historia. Su estilo interpretativo, con sombrero y traje a medida, es a la vez tradicional mexicano y moderno. También es conocido por su ética de trabajo, siempre respetuoso con su público y colegas, sin dejar que la fama opaque su corazón. Sus duetos con artistas como Beyoncé, en Amor Gitano, y Cristina Aguilera, en Hoy tengo ganas de ti, demuestran su versatilidad y su capacidad para conectar con diferentes generaciones y culturas. La influencia de Alejandro va más allá de la música. Se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana, llevando los ritmos rancheros y mariachis a un público global, ayudando a las generaciones más jóvenes a comprender y apreciar el patrimonio musical de su país. Sus conciertos, que suelen durar más de 3 horas, son un viaje emocional, desde canciones animadas hasta baladas tristes que hacen llorar, reír y cantar al público. Alejandro no fue solo un cantante, sino un narrador, un mensajero de emociones que dejó una huella imborrable en la historia de la música latina. Alejandro Fernández no siempre recorrió un camino florido bajo las brillantes luces de los grandes escenarios. En la cima de su carrera, cuando el mundo entero admiraba su cálida voz y su emotivo estilo interpretativo, comenzaron a surgir en su interior tormentas silenciosas. La presión de ser el hijo de Vicente Fernández, las expectativas del público y sus propias luchas internas lo llevaron a enfrentar profundos conflictos que amenazaron con arrastrarlo de las alturas que había conquistado durante tantos años. Finales de los 90 y principios de los 2000, aunque considerados su época dorada, también fueron los años en los que enfrentó sus mayores desafíos, tanto en su carrera como en su vida personal. Uno de los mayores conflictos provino de la tensión con la industria musical. Cuando Alejandro se volcó a las baladas pop con su álbum de 1997, Me estoy enamorando, recibió elogios mundiales, pero también enfrentó duras críticas de los amantes de la ranchera tradicional. Muchos fans de toda la vida, especialmente en México, sentían que estaba traicionando el legado de su padre al abandonar las melodías de mariachi por la música latinoamericana comercializada. Los periódicos de Guadalajara comenzaron a cuestionar si El Potrillo estaba perdiendo su identidad mexicana a cambio de fama internacional. Las críticas, aunque no siempre abiertas, fueron como un puñal afilado para el sensible corazón de Alejandro. En una ocasión, en una rara entrevista, compartió que se sentía dividido entre dos mundos. Por un lado, su amor por la ranchera, por el otro, su deseo de explorar nuevos horizontes. Los conflictos personales también profundizaron sus heridas internas. Su primer matrimonio con América Guinard, con quien se casó en 1992,
había sido una gran fuente de motivación en los primeros años de su carrera. Pero a medida que la carrera de Alejandro despegaba, las largas giras y las presiones de la fama crearon una distancia entre ambos. Con 3 hijos pequeños, Alex, Camila y América, Alejandro solía estar lejos de casa, lo que le dejaba un profundo sentimiento de culpa. En 1998, el matrimonio se desintegró, dejando a Alejandro en un estado de vacío. Nunca criticó públicamente a América, pero en canciones como Loco o Si es había amor, se podía percibir el dolor personal que desbordaba en cada nota. Una vez le contó a un amigo cercano que, en aquellos tiempos, cantaba no solo para el público, sino para sanar su propio corazón. Otro punto de inflexión importante llegó en 2004, cuando Alejandro decidió tomarse un descanso temporal de sus grandes proyectos musicales para centrarse en su familia y su salud mental. La decisión, aunque no se difundió ampliamente, sorprendió a muchos en la industria musical. Algunos críticos sugirieron que estaba perdiendo su magia, que ya no podía mantener su posición en un mercado cada vez más competitivo. Comenzaron a circular rumores, desde que la sombra de su padre lo presionaba hasta rumores de que lidiaba con problemas personales no revelados. El silencio de Alejandro ante estas críticas alimentó la especulación. Decidió no responder, no dar explicaciones, sino que, en cambio, buscó discretamente un nuevo camino para equilibrar su fama y su verdadera identidad. Una sensación de injusticia se apoderó del corazón de Alejandro, aunque rara vez la demostraba. De pie en el escenario, observaba a miles de personas aplaudir, pero en su interior se hacía preguntas tácitas. ¿Estaba viviendo su propia vida o era solo lo que otros esperaban de él? ¿Podría seguir cantando con el corazón roto? Estos conflictos, como las tristes melodías de una ranchera, llevaron a Alejandro a una encrucijada crucial, donde enfrentó decisiones que afectarían no solo su carrera, sino también su propia existencia. Al desvanecerse la fama, Alejandro Fernández decidió no quedarse en el pasado ni lamentarse de sus días de gloria. En cambio, abrió un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de significado, donde encontró un equilibrio entre la música, la familia y sus silenciosas contribuciones a la comunidad. Tras un periodo de retiro en 2004, Alejandro se mudó a una tranquila finca a las afueras de Guadalajara, donde podía escuchar el viento soplar entre los campos de agave y el relincho de los caballos, sonidos que le recordaban su infancia. Allí pasó tiempo con sus 4 hijos, Alex, Camila, América y posteriormente Emiliano y Valentina, de una segunda relación, intentando compensar los años perdidos por sus largas giras. La música, si bien ya no era el único centro de su vida, seguía siendo una parte integral de Alejandro. Regresó a proyectos más personales, centrándose en álbumes que rindieron homenaje a su herencia ranchera, como A Corazón Abierto, de 2004, y Dos Mundos, Tradición, de 2009. Estos álbumes, con canciones como Estuve y Se me va la voz, no solo fueron un regreso a sus raíces, sino también un relato personal de sus experiencias. Amor, pérdida y renacimiento. Sus presentaciones durante este periodo solían ser más pequeñas e íntimas, en teatros locales de México o festivales de música latina en Estados Unidos. El público reconoció a un nuevo Alejandro, ya no la estrella ostentosa de los 90, sino un hombre maduro que cantaba desde el corazón y sus cicatrices. Fuera de la música, Alejandro comenzó a involucrarse en la filantropía y los negocios, mostrando una faceta diferente de su personalidad. Fundó una fundación benéfica en su nombre, centrada en apoyar la educación y la atención médica para niños de las zonas rurales de Jalisco. Sus viajes a pueblos pobres, donde llevaba libros, útiles escolares y en ocasiones actuaba gratis, le dieron un sentido de propósito que los grandes escenarios no podían igualar. También invirtió en la agricultura, expandiendo la finca familiar para producir tequila, una forma de honrar la cultura y la tierra de Jalisco. Su marca de tequila, llamada Los Tres Potrillos en honor a su familia, se convirtió rápidamente en un símbolo de calidad y tradición mexicana.
Alejandro nunca dejó de ser el centro de atención, pero decidió resurgir bajo su propio sello. En 2010, colaboró con jóvenes artistas como Marc Anthony en el álbum Dos Mundos, Evolución, demostrando que podía innovar sin perder su identidad. Los duetos con su hijo Alex Fernández, quien también se dedica a la música, son momentos especiales donde Alejandro no solo es padre, sino también maestro, transmitiendo la pasión ranchera a la siguiente generación. La razón por la que no ha vuelto a actuar con tanta frecuencia como antes es porque desea vivir una vida más equilibrada, donde la familia y él mismo sean lo primero. Una vez dijo: "No necesito que todo el mundo me aplauda. Solo necesito saber que he vivido mi verdadero yo y he traído alegría a la gente que amo". La vida de Alejandro después de ser el centro de atención es un testimonio de madurez. No persigue la fama ni se aferra al pasado, sino que vive una vida plena, donde cada día es una oportunidad para conectar con sus raíces, su familia y los valores que aprecia. Demostró que un artista no necesita permanecer en la cima para siempre para ser amado, sino simplemente cantar con el corazón y vivir con sinceridad. En 2025, a sus 54 años, Alejandro Fernández sigue siendo un hombre lleno de energía, pero el tiempo ha comenzado a pasar factura a su cuerpo y alma. En los últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud, incluyendo complicaciones derivadas de una cirugía de rodilla tras un pequeño accidente durante una actuación en 2019. En 2020, también contrajo COVID-19, una experiencia que lo obligó a pausar todas sus actividades para recuperarse. A pesar de ello, Alejandro ha mantenido su optimismo característico. Comparte regularmente en redes sociales fotos suyas montando a caballo en su rancho o momentos felices con sus hijos, como una forma de afirmar que sigue viviendo la vida al máximo, a pesar de que su cuerpo ya no es tan joven como antes. El yo interior de Alejandro se ha vuelto más profundo que nunca en estos años. Dedica mucho tiempo a reflexionar sobre su vida, lo que ha logrado y lo que ha perdido. En una entrevista de 2023 compartió: "Cuando eres joven, crees que la fama lo es todo, pero cuando creces, te das cuenta de que la familia, la salud y los pequeños momentos con tus seres queridos son lo más importante". Esas palabras reflejan a un Alejandro que ha encontrado la paz, libre de la presión de demostrar su valía. A menudo se sienta en una pequeña habitación del rancho, escuchando los viejos discos de su padre, y a veces canta suavemente rancheras, como si hablara con los recuerdos de su juventud. El público, aunque ya no tan entusiasta como en los 90, aún siente un cariño especial por Alejandro. Sus fans de toda la vida, ahora de mediana edad, se reúnen regularmente para escuchar éxitos como "¿Cómo quién pierde una estrella?" o "Me dediqué a perderte". Las generaciones más jóvenes, inmersas en las corrientes del reggaetón y el pop moderno, aún reconocen a Alejandro como un ícono de la cultura mexicana. Algunos, sin embargo, lamentan su falta de presentaciones regulares, mientras que otros aprecian su decisión de vivir una vida más sencilla. Sus conciertos, aunque menos frecuentes, siguen atrayendo a miles de personas, y cada vez que canta, es como si regresara a sus mejores tiempos. El legado de Alejandro Fernández es un tesoro no solo de música, sino también de cultura mexicana. Dejó más de 20 álbumes, cientos de canciones icónicas y un estilo interpretativo que transformó la percepción mundial de la ranchera. Pero más que eso, dejó una lección de resiliencia, de cómo un hombre puede superar la sombra de su padre para hacerse un nombre. También dejó un legado a través de su labor benéfica, especialmente su fundación, que ha ayudado a miles de niños en Jalisco a tener la oportunidad de aprender y desarrollarse. En Guadalajara, una calle del antiguo barrio donde creció se llama Avenida Alejandro Fernández, en homenaje a sus contribuciones. El mayor legado de Alejandro es cómo inspiró a las nuevas generaciones, especialmente a su hijo Alex, a seguir llevando la música mexicana al mundo. Durante estos años, Alejandro vivió en su rancho, rodeado de sus hijos y seres queridos. Solía organizar fiestas familiares, donde se escuchaban guitarras y rancheras, para conectar con sus raíces. Ya no cantaba para conquistar el mundo,
sino para recordarse a sí mismo que la vida era una canción, y la cantaba con todo el corazón. Alejandro Fernández es más que una voz, es una historia de resiliencia, pasión y sinceridad. Detrás del sombrero y las rancheras atemporales se esconde una persona real, un hombre que superó la pobreza, la presión y el trauma personal para convertirse en un ícono de la música latina. No solo cantaba para entretener, cantaba para contar la historia de México, del amor y de los sueños inquebrantables. Desde las polvorientas calles de Guadalajara hasta los deslumbrantes escenarios del mundo, Alejandro vivió una vida llena de color, emoción y significado. ¿Pero realmente le hacemos justicia a Alejandro Fernández? Lo admiramos como estrella, pero reflexionamos a fondo sobre los sacrificios que hizo, el dolor que mantuvo oculto tras su sonrisa. ¿Nos preguntamos alguna vez si apreciamos lo suficiente a los artistas que dedican sus vidas a brindarnos alegría e inspiración? La historia de Alejandro nos recuerda que detrás de cada estrella brillante hay un ser humano, con sueños, miedos y aspiraciones como los nuestros. Tómate un momento para recordar a Alejandro Fernández, no solo a través de canciones como Si tú supieras o Mátalas, sino a través de su forma